Para el tema del diseño me puse en contacto con mi amigo Alberto Caimi, un joven diseñador italiano que ya había colaborado conmigo en 2 ocasiones para el proyecto MK2 con una BMW R100 RS, que os acordaréis, y para el proyecto Panta 821. Cuando me surgió esta oportunidad de hacer la moto para Royal Enfield, yo ya estaba pensando en él para que me ayudara con el diseño. Me puse en contacto con él, como os digo, y resulta que él tenía unos compromisos porque estaba trabajando para una empresa de automoción, y entonces en ese momento él no podía, digamos, directamente estar presente en el proceso, digamos, de diseño. Entonces él lo que hizo, me puso en contacto con unos compañeros suyos de la Escuela de Diseño de Turín. Es una escuela muy buena italiana, de donde salen prácticamente casi todos los diseñadores de automoción, tanto de, pues eso, de coches, de motos, etcétera, de todo. También es diseño industrial. Entonces me puso en contacto con unos amigos suyos que habían montado una empresa que se llama Futura 2000, que es Giulio, Mattia y Giuseppe, alias Pepe. A partir de ahora le llamaremos Pepe. ¿Vale? Bueno, entonces estuve hablando con él, con Giulio, que era el capo, el jefe. Un proyecto de esta envergadura, hacer un prototipo y tal desde cero, cuesta mucho dinero, mucho dinero. El caso es que al final llegamos a un acuerdo, porque ellos tenían muchas ganas de hacerlo, porque querían meterse, digamos, en el mundo de las motos. Ellos son más de, digamos, de coches y tal, trabajan con grandes marcas, y de motos habían hecho prácticamente, bueno, muy poco, prácticamente nada. Entonces estaban muy interesados, o sea que nos juntamos finalmente el hambre con las ganas de comer, se pusieron muy a tiro, estuvimos hablando y al final pudo la pasión. Lo que más me ha gustado de este proyecto y sobre todo de esta parte en concreto en la que ellos como empresa hacen un esfuerzo realmente titánico para llegar a hacerlo viable, porque yo le dije, mira, es que hay una mosca, es que hay una mosca, me cago en la mar con la mosca. Yo les conté, o sea, sinceramente, oye, mira, dispongo de tanto, esto es lo que la fábrica paga, ¿y qué podemos hacer? Entonces, bueno, lo consultaron, estuvieron ellos haciendo sus presupuestos y al final me dieron una cantidad, me pareció más que correcta. Entonces la idea era que ellos hacían, digamos, todo el diseño, pero que estaba supervisado por Alberto, porque Alberto, yo le conozco, ya os he dicho, de mucho tiempo, hemos estado trabajando juntos codo con codo. Él es un gran modelista, como dice, un modelador de clay, de la arcilla, digamos, de modelado industrial, y siempre hemos hecho todos los prototipos a mano, todo, los dos juntos. Entonces yo quería que lo supervisara porque él sabe perfectamente las líneas, las proporciones y los volúmenes que busco. Y eso era la función que tenía Alberto. Con lo cual al principio lo que hice fue conseguirles, como teníamos la moto en Madrid y ellos estaban en Turín, para poder avanzar, lo hemos hecho realmente al final, ha sido todo virtual. Es todo de tecnología nueva, por decir una manera. Muy moderno, todo muy moderno, ¿no? Entonces nos poníamos en contacto con, vía conferencias, digamos, a través del ordenador, y entonces ellos me iban proponiendo ideas, yo con ellos iba, bueno, pues ajustándolas y tal, diciendo esto me gusta, esto no me gusta y tal. Entonces todo empezó, en un primer momento lo que ellos necesitaban era cómo era la moto. Entonces, cómo era la moto, o se venían ellos a Madrid y la escaneaban en 3D, lo que era la moto real, o lo que conseguí, para que fuera más viable, ellos no tuvieran que desplazar sin nada, conseguí que la fábrica Royal Enfield me mandara un file con el CAD-CAM, o sea, con todo el desarrollo de la moto. Imaginaros la moto, sí, escaneada, ¿no? O sea, el chasis, el tal cual. Y entonces ellos empezaron con esto, que ahora vas viendo las imágenes, vais viendo cómo empiezan, pues el chasis, el basculante, las ruedas, lo veréis, son todos, provienen del CAD-CAM. A partir de ahí, ellos ya, viendo qué espacios quedan, hasta dónde puede llegar, digamos, en volumen o en tamaño, las cosas, los huecos que quedan y tal, empiezan a hacer un diseño. El primer punto que hacen es, primero hacen unos diseños clásicos, o sea, lo clásico, es decir, dibujado, lo que pasa que en vez de dibujar en lápiz y papel, pues dibujaban en su programa, ¿no? Que vais viendo aquí una serie de propuestas, todo partiendo de la propuesta que yo les hago, que es el diseño que renderiza Vector y que yo se lo envío. Le envío lo que es la idea de lo que quiero, la idea inicial. A partir de ahí se desarrolla. Veréis que desde el diseño que yo doy a cómo termina, pues evidentemente hay una evolución brutal, o sea, no se parece en nada a lo que, digamos, a las formas que yo propongo, pero la idea sí está.
sí está. Luego, posteriormente, pues estuvimos viendo, por ejemplo, vale, pues va a tener faro. Por un primer momento, yo me había planteado una moto pura y dura de circuito, sin faro ni nada. Pero dije, no, vamos a hacerlo en plan como si fuera una moto de endurance a pequeña escala, con un monocilíndrico. Entonces, primero veis que en los dibujos aparece el faro en todo el medio. Luego yo les digo, no, lo vamos a hacer lateral. Le buscamos la altura, primero lo ponen muy arriba, luego tal, luego ya les voy dando, veis que hay un pliegue en el frontal, o sea, que hace así, pues que vaya en medio, que tenga un tunelillo, ¿no? Tipo como las motos de endurance. El colín fue otro tema también que estuvimos hablando bastante. Yo en un primer momento les planteé un tipo de colín, luego les dije que lo alargaran un poco y ellos van desarrollando un colín que lo vais viendo, digamos, muy potente desde atrás, muy ancho y muy corto. Y entonces a Alberto se le ocurre el tema de que en el colín sea desmontable la tapa delantera y es donde va a ir la batería de litio, que yo les di las medidas porque eso no lo teníamos renderizado, y entonces, bueno, ahí sí va a instalar toda la instalación eléctrica de la moto. Como ellos lo tienen mediante el CAD-CAM, saben dónde llegan, digamos, los cables y toda la historia, ¿vale? Entonces, bueno, pues van surgiendo poco a poco las ideas. Veis que aparece también una quilla, porque les dije que había que tener una quilla. Yo en el render pongo una de las quillas, pues que tengo, ya os expliqué, en mi cajón de Vector tengo una serie de quillas. Entonces la desarrollaron específicamente por las formas del cárter motor. Y luego la otra, digamos, gran novedad que me encantó fue, digamos, esa entrada de aire, el frontal de la quilla, veis que tiene una especie de entrada de aire, como si fuera una tobera de entrada con una rejilla para que refrigere precisamente el cárter. Que es una cosa bastante novedosa, espectacular y bueno, y muy funcional, y muy funcional. Es prácticamente siguiendo la línea de la parte sopra. A chiudere così? Sì, vai. E poi mi vado a prendere, giusto? Esatto, e poi li blendi, sì, sì, sì. Sí, sí, un poco. Así, Yo creo, si è possibile un pochino più, ma stiamo praticamente, siamo praticamente. Vado ancora? Un pochino perché vede che usce troppo del pneumatico davanti, Allora, Veramente sì, minuscolo. sì, un pochino più, un pochino più. Però così. Del lato sinistro, ok, Voilà, basta, es ok. Bravo, Ok, perfetto. E via di mezzo fu. Perfetto. Ok. Ok, dici che riusciamo? Sì, Ok. vediamo con delle blend. Ma questo va a essere un aspiratore, Un aspiratore della strada. Sì, potrebbe anche essere più schiacciato qui, fare così e andare Sì. Un po' più inclinato. Io inclinerei un po' la bocca Sì, leggermente. perfetto. Come di una nave. Sì. Ruotata verso sinistra, metti il pivot praticamente sopra in cima, così. anche meno. E aiuta ancora un po' a percepirla più piccola, no? Quando la guardi in 3/4. Casse di qualità. Molto meglio, molto meglio. Ok, com'è? Pepo meglio? Te provo a chiudere. Sí, molto meglio, Bueno, así poco a poco se va haciendo todo, hasta que vamos cada vez acotando más el diseño, ya se llega, digamos, a la forma final, al diseño final, que ahora lo veréis. Y entonces, a partir de ahí, ellos ya realizan lo que son, digamos, las medidas, o sea, programan eso para dárselo al señor de la impresión en 3D, o sea, le dan un programa, y entonces se lo descarga en su impresora, y entonces empieza a imprimir. Ya sabéis cómo una impresora 3D, pues lo hacen en este caso, bueno, en plástico, y bueno, en un primer momento pensé que podía ser incluso hasta funcional el depósito, luego posteriormente, ya lo iréis viendo, ya os lo iré explicando más adelante, pues pasaron una serie de cosas. Bien, se imprime lo que sería el máster, y ese máster es lo que a mí se me envía. Ahora vais a ver cómo iba el proceso, ¿de acuerdo?
olvidéis vitamina C y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.